Todos construyen side projects pensando en cómo ganar dinero. Yo los construyo por otra razón: crear sistemas alrededor de mis debilidades. Y en este video quiero hacer un experimento. Voy a intentar construir una primera versión funcional de un side project desde cero. Pero quiero poner a prueba mi hipótesis. Realmente ya no necesitas saber programar para crear un proyecto funcional y como potencial negocio. Y sobre todo, no necesitas utilizar el modelo de IA más inteligente o más costoso del mercado para lograrlo. Vamos a averiguarlo. Y de paso, durante el video te comparto mi flujo actual para crear sistemas alrededor de mis debilidades. Ceruda con doble D. Bueno, lo primero es hacernos una pregunta. ¿Realmente necesitamos un modelo de IA de frontera para construir un side project? Para este experimento no necesitamos al modelo más inteligente, sino uno que nos ofrezca una muy buena relación entre capacidad y precio y que nos permita estirar al máximo nuestros tokens. Y aquí es donde entra Minimax M3, que es un modelo competitivo en tareas de programación y agentes, pero bastante económico que muchos de los modelos frontera más conocidos. Y eso nos cae como anillo al dedo, porque más adelante te vas a dar cuenta que en este flujo vamos a quemar muchísimos tokens. Y aprovecho este momento para darle las gracias a Minimax por patrocinar este experimento y darnos todas las herramientas necesarias para poder poner a prueba nuestras hipótesis. Pero escoger el modelo es la parte fácil. Lo realmente difícil es decidir qué vamos a construir. Ideas hay miles. La pregunta importante es: ¿qué problema vale realmente la pena resolver? Hay tres formas de buscar este tipo de problema. Encuentra un problema que tú tienes, encuentra un problema que nadie quiere resolver, o encuentra un problema que tú puedes resolver mejor que otras personas. De las tres, yo prefiero resolver mis propios problemas. Aquí yo comparto mucho la filosofía de Max Stoiber, creador de React Boilerplate y Style Components. La forma en que surgió React Boilerplate, por ejemplo, fue porque yo necesitaba una solución a ese problema. De verdad necesitaba una plantilla que pudiera reutilizar en diferentes proyectos. Por eso la creé en primer lugar, para mí mismo. Y para mí era obvio que lo mejor era hacerla de código abierto, ¿no? Que la use otra persona o no, la verdad no me importaba, porque yo ya tenía la solución para la próxima vez que tuviera el mismo problema. Así que en el peor de los casos ya era algo bueno. No tienes que volver a resolver el mismo problema que ya resolviste, solo reutilizas tu solución. Pero en el mejor de los casos, otras personas empiezan a usar tu proyecto y de hecho tu carrera profesional avanza muchísimo. Además, creo que es la forma más sencilla de empezar si todavía no tienes experiencia creando side projects y mucho menos una empresa. La premisa es simple. Si tú usarías ese producto y estarías dispuesto a pagar por él, probablemente haya otras personas con el mismo problema que también estarían dispuestas a pagar por él. Y ahora que tenemos agentes de IA, me encanta crear mis propias aplicaciones para hacerme la vida más fácil. Básicamente construyo sistemas alrededor de mis debilidades. Te doy un par de ejemplos. En apenas 2 meses construí Content Garden, una aplicación donde almaceno piezas de contenido que uso como inspiración para crear mis guiones. Además, le fui agregando herramientas de IA. Puedo obtener la transcripción de un video, extraer el texto de una imagen o utilizar una función que me encanta que llamé Decompress o descomprimir. Decompress hace un análisis profundo de una pieza de contenido. Estudia su estructura, la lógica detrás de la narrativa, el framework que utilizó el creador y otros elementos que normalmente no son tan evidentes. Y el otro caso, que es bastante irónico, es que llevo 15 años programando y puedes creer que hasta ahora me decidí a construir mi propio sitio web. Lo saqué en menos de 2 meses. Ahí publico algunos de los posts que más me ha gustado escribir y también reúno los servicios que ofrezco como Ceruda. Desde revisar el side project de otras personas hasta sesiones 1 a 1. 2 problemas personales, 2 sistemas que decidí construir para resolverlos. Listo, para este experimento quiero escoger un problema con el que estoy casi seguro de que puedes identificarte. Parece sencillo, pero todavía no he encontrado una solución que realmente me funcione. Llevar un registro de mi presupuesto mensual. Porque como dice John Maxwell, un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarte a dónde se fue. Hasta aquí ya tenemos 2 cosas. ¿Qué vamos a resolver y con qué lo vamos a resolver? Pero ahora aparece otro problema.
Cuando pensamos en construir una aplicación, de repente aparecen el código, el navegador, que el servidor, que los clientes, que las bases de datos, todo al mismo tiempo. Y visto así, parece una tarea titánica. Pero ya vas a ver que cuando dividimos el problema correctamente, crear un side project con IA es mucho más sencillo de lo que parece. Lo primero que tienes que tener claro son algunos conceptos básicos con los que te vas a encontrar constantemente cuando trabajes con agentes de IA. Si no estás familiarizado con ellos, no te preocupes. Al principio pueden sonar un poco extraños, pero los vas a usar tanto que muy rápido se te van a volver paisaje. SDD o Spec Driven Development. Es una forma de trabajar en la que primero definimos con claridad qué queremos construir y cómo debería funcionar, antes de empezar a escribir código. Con ayuda de la gente de IA, creamos primero una especificación o spec, después un plan y finalmente la gente va implementando ese plan paso a paso. UI Components son las piezas visuales reutilizables con las que construimos una interfaz. Botones, formularios, menús, las cards o tarjetas, modales, ventanas, etc. Aquí lo importante no es aprender diseño, sino saber identificar cómo se llama cada cosa. Para eso te recomiendo plataformas como UI Guideline, donde puedes ver los nombres más comunes de cada componente. Esto importa porque una de las partes más difíciles de trabajar con un agente es darle instrucciones precisas. Si ambos hablan el mismo idioma, es mucho más fácil obtener exactamente lo que quieres. Por ejemplo, en vez de decir, haz esto más pequeño, puedes decir, haz el menú drop-down más pequeño y reduce un nivel el tamaño de texto de sus ítems. Milestone. Son metas importantes dentro del proyecto que nos ayudan a dividir una idea grande en avances concretos. Cada milestone representa algo que queremos conseguir y dentro de él podemos agrupar todas las tareas necesarias para llegar hasta ahí. Piensa en ellos como grandes objetivos dentro de un tablero. Primero defines qué quieres completar y después lo divides en tareas más pequeñas. Commit y push. Son dos acciones que usamos constantemente para ir guardando nuestro trabajo. Un commit guarda un punto concreto de los cambios que hicimos y un push envía esos cambios a nuestro repositorio remoto, por ejemplo, en GitHub. De esta manera, nuestro código no vive únicamente en nuestra computadora y además vamos conservando un historial de todo lo que hemos construido. Con esos conceptos en mente, creo que ya podemos arrancar. Pero ahora viene una pregunta que cuando estás empezando puede ser incluso más difícil que aprender todos estos términos. ¿Por dónde empiezo? Bien, este sería nuestro primer milestone. Aquí empieza lo bueno, porque vamos a poner a prueba a Minimax para que nos ayude a crear la base del proyecto. El core, la estructura de archivos y carpetas, las reglas que vamos a seguir de ahora en adelante. Reitero, en este punto no importa que no sepas programar. Lo importante aquí es empezar con una estructura lo suficientemente ordenada para que los agentes puedan trabajar de forma consistente, sin que empiecen a mandarse cagadas o a convertir el proyecto en un código espagueti. Para eso me gusta usar React Bulletproof. Míralo como una guía que podemos pasarle a Minimax para que la utilice como manual de buenas prácticas a la hora de estructurar un proyecto. Esto es especialmente importante si no tienes mucha experiencia programando, porque probablemente no vas a saber identificar si la arquitectura que está creando la gente es buena o mala. Así que en lugar de dejar que improvise desde cero, le damos una referencia sólida desde el inicio. Y bueno, aquí es donde vamos a utilizar Minimax Code. La instalé y en verdad fue bastante sencillo, la configuré con lo básico y lo que más me gusta es que no tienes que saber de código, simplemente es como un espacio para poder orquestar a tus agentes. Yo creo que hacia allá van muchas de estas herramientas. Experiencias cada vez más mainstream, donde cualquier persona, tenga o no background técnico, pueda construir software trabajando directamente con agentes. Para mí, ese es el futuro próximo. Y adiós a las horribles terminales como Cloud Code. Para poder aplicar nuestra metodología de SDD, Spec Driven Development, es necesario un set de skills llamada Superpowers.
Esta es una librería demasiado popular, tiene más de 269 estrellas. Es el set de skills que yo más uso y no me complico con instalar otro set que no sea este. Para explicártelo de forma poco técnica, Superpower funciona como si tuvieras un pequeño equipo de desarrolladores, diseñadores, equipo de pruebas, un equipo de investigación, todo en una sola sesión. Yo desde hace unos meses ya no escribo mis prompts o los textos que quiero transmitirle a mi agente, ya que siento que mi mente se mueve más rápido que mis manos. Por eso me gusta usar una herramienta llamada Whisperflow, que básicamente es una herramienta de voz a texto que se ejecuta en segundo plano en tu computadora. Transcribe todo lo que dices instantáneamente en cualquier aplicación que estés usando. ¿Por qué lo hago así? Porque siento que cuando tengo una idea, tengo muchos prompts en la cabeza y quiero ejecutarlos, escribirlo todo es muy lento. Porque son dos procesos por los que tengo que pasar. Tengo que pasar por el escribir bien, el redactar bien, mientras que con Whisperflow es simplemente fluir. Le hablo al micrófono como si le estuviera contando la idea a un amigo. Con todo ya configurado, obviamente vamos a usar el modelo más actualizado de Minimax, que es el M3. Así que para arrancar voy a empezar a decir lo siguiente. En este folder vamos a crear un proyecto nuevo. Quiero que uses React Bulletproof como manual y fuente de verdad cada vez que vayamos a crear una nueva feature o característica del proyecto. Quiero una estructura limpia, mantenible y escalable, priorizando reutilizar la mayor cantidad de código posible, tanto en esta sesión como en futuras sesiones. El milestone o el objetivo de esta tarea es simplemente dejar la estructura base de un proyecto production ready que yo pueda utilizar en este y en futuros proyectos. Y aquí lo único que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, no olvidar pegar la URL de Bulletproof para que la gente tenga donde navegar y pues pueda consultar. Y por último, invocamos el comando Superpower Brainstorming, que es como el inicio que le das para que empiece a aplicar el SDD. A partir de aquí, Minimax va a empezar a hacerme preguntas. Y esto forma parte de la metodología del SDD que vimos anteriormente. Con mis respuestas, el agente va construyendo un documento llamado spec o especificaciones, donde queda definido cómo vamos a construir, cómo debería comportarse y qué decisiones técnicas hay que tener en cuenta. Después de varias preguntas, Minimax nos muestra el spec resultante. Y aquí tengo un consejo importante si no eres técnico. Léelo, pero no te obsesiones con entender absolutamente cada detalle. Es normal que aparezcan términos o decisiones técnicas que todavía no conoces. Lo realmente importante es que hayas respondido a las preguntas de la gente con claridad, con suficiente contexto y sobre todo pensando siempre como el usuario final. Recuerda que estamos resolviendo un problema que tú mismo tienes. Así que probablemente eres la persona que mejor puede explicar qué te molesta, qué has intentado antes y cómo debería sentirse una solución que realmente te funcione. Míralo como ir al doctor. El doctor te pregunta, cuéntame, ¿por qué estás aquí? Y tú empiezas a describir todos tus síntomas. Incluso puedes mencionar cosas que parecen poco importantes, pero que para ti tiene sentido dentro del problema. Con la IA pasa exactamente lo mismo. Durante esa conversación, el agente intenta entender el problema, detectar ambigüedades y convertir toda esa información en una especificación clara. Mira, esta es una de las cosas que más me gusta del set de Superpower y es que él mismo, no sé si él mismo como agente o invoca subagentes para que hagan el self-review. Entonces, él se dio cuenta que habían inconsistencias en el diseño y las corrigió en el camino. Y una vez tenemos el spec, ese documento se transforma en un plan, una secuencia concreta de tareas que la gente puede empezar a ejecutar. Si tú ves que todo cuadra, más o menos se alinea a lo que estás pidiendo, simplemente le dices aprobado. En este punto, ya que le aprobaste los specs, él va a empezar a escribir el plan. Hasta este punto ya tendríamos el spec y el plan bastante detallados. Pero aquí aparece el verdadero problema. Un buen plan no garantiza un proyecto mantenible. La pregunta ahora es, ¿Minimax será capaz de seguir ese plan, respetar las reglas que acabamos de definir y construir una base realmente sólida? Bueno, vamos a averiguarlo. Y esto sí me pareció súper curioso, porque cada día que yo me conecte a Minimax Code,
me regalan 400 créditos. Es como una especie de incentivo para poder mantener la racha. Eso está brutal. Aprovecho también para decirte que Minimax me dio un link que voy a dejar aquí en la descripción para que entres y puedas obtener un 12% de descuento. Así que, fantástico. Con el spec y el plan aprobados, ahora sí podemos empezar a construir. Si estamos trabajando con superpowers, en este punto Minimax nos pregunta cómo queremos ejecutar el plan. ¿De forma lineal o usando subagent driven? Yo normalmente prefiero subagent driven. Esta metodología permite que el agente principal invoque diferentes subagentes para tareas específicas. Uno puede encargarse de escribir el código, otro de investigar, otro de hacer las pruebas y otro de revisar lo que acabamos de implementar. Mientras tanto, el agente principal con el que hemos estado hablando durante toda esta sesión funciona casi como un product manager. Mantiene el contexto general, coordina el trabajo y va asignando responsabilidades al resto de agentes. Es como tener un pequeño equipo de desarrollo trabajando sobre el mismo proyecto. Y en cuanto le confirmas cómo quieres trabajar, Minimax empieza a ejecutar el plan. Va tomando cada tarea, invocando los subagentes que necesita, implementando, revisando y avanzando de forma bastante autónoma. Y creo que este es probablemente el mejor momento para levantarte, prepararte un cafecito, porque aquí ya toca dejar que el equipo trabaje por sí solo. Joda, y algo que me encanta de Minimax Code es el poder conectar mi celular directamente con esta herramienta. Es tan sencillo que solo necesitas instalar Minimax dentro de tu celular y en la opción de control remoto le das clic al botón conectar, él te da un código sencillito y vas y lo pones en la aplicación de tu celular. Y voilà, ya estás conectado desde el celular. Así mientras te estás tomando tu cafecito o sacando a los perros a pasear o viendo a la TV, puedes ir monitoreando a tus agentes desde el celular. Es una maravilla, de verdad. Me encanta ver productos que simplifican los procesos. Listo, terminó. Y aquí podemos comprobar una de las premisas con las que empezamos este experimento, la eficiencia. A ver, ¿cuánto nos gastamos? 16%. Joder, para nada mal. Súper bien. Con todo lo que se demoró el proceso, dividió el plan en unas 7-8 tareas. Se llenó de todo el contexto de Bulletproof. Invocaría, qué sé yo, unos 3 o 4 subagentes. Está muy bien, porque si hacemos un cálculo, a ver, este es un cálculo muy superficial y no es preciso, pero si yo me gasté 16% en este feature, podríamos decir que para poder llegar al 100% de la sesión de las 5 horas, estaría completando aproximadamente unos 3 a 4 features grandes. Ahora Minimax nos reporta que el primer milestone está terminado y que la estructura base del proyecto ya está creada. Si tienes background técnico, este sería un buen momento para abrir el proyecto y revisar el código. Pero si no sabes programar, tampoco necesitas empezar a inspeccionar archivos que probablemente no vas a entender. Puedes hacer algo muchísimo más sencillo. Pídele lo siguiente. ¿Puedes levantar un servidor local para que pueda ver el resultado en el navegador? Lo que hará la gente es ejecutar el proyecto en tu computadora y darte una dirección que puedes abrir desde tu navegador. Y ahí tenemos nuestra primera comprobación visual. No debería haber gran cosa todavía. Probablemente una página bastante sencilla, pues que te confirme de que el proyecto está funcionando. Pero hay un pequeño problema. Hasta ahora no hemos resuelto absolutamente nada. Tenemos una estructura bonita, documentada, un repositorio y un proyecto que abre en el navegador. Ok, pero sigue siendo una casa vacía. Y aquí empieza la verdadera prueba. Porque una cosa es pedirle a un agente que organice carpetas y siga una estructura. Otra muy diferente es darle un problema real con reglas, decisiones y casos que no siempre son tan obvios. Y pedirle que construya algo que de verdad sea útil. Así que ahora voy a tomar mi primer dolor con el presupuesto y convertirlo en una funcionalidad que yo pueda usar de verdad en mi día a día.